No pasaron aún 20 días del anuncio de los ministros Axel Kicillof y Julio De Vido sobre la reasignación, así lo llamaron, de los subsidios del gas, en este caso, cuando ya hay una polémica en ciernes. En aquel momento se anunció que llegarían hasta un 284%, afectando a 8 millones de personas. Se conocieron los decretos reglamentarios de ese anuncio y los aumentos en realidad llegan hasta el 500% y los especialistas dicen que es muy complejo entenderlo y mucho más explicarlo. Así que está con nosotros Laura Mayoral de la Red de Usuarios y Consumidores, que va a tener la ciclopea tarea de explicar esto, porque la verdad es muy complejo, Laura. Es complejo porque, ¿qué tal? Buen día, antes que nada. Porque este tema viene, como lo charlamos el otro día, desde el año 2008. El gobierno nacional se resistió a aumentar el valor del metro cúbico de gas. Como no quería aumentar el metro cúbico de gas, primero, en el 2008, inventó un cargo, que era una cosa que no existe, porque no era impuesto, porque el impuesto lo impone el Poder Legislativo. Ellos no podían aplicar este cargo. Ante los pedidos de inconstitucionalidad del cargo, y que se hizo lugar en la justicia, incluso la Unión de Usuarios, nosotros interpusimos la inconstitucionalidad y que todavía está en la Cámara Federal de Rosario para resolver, pero en primera instancia se ganaron todos los pedidos de inconstitucionalidad. En el 2009 inventó y transformó, por obra de magia, ese cargo por el mayor costo del gas importado. Empezamos a recibir, los consumidores, no sé si lo pueden ver, la factura con esta leyenda en rojo atravesada. Sí, que todos la tenemos en nuestra factura. Que todos la tenemos. Este mayor costo de gas importado, en realidad, es un aumento en el valor del metro cúbico, porque inclusive en las primeras facturas de esa época llegaba el valor, lo que aumentaba el metro cúbico, que en ese caso salía 0,22 el común más un 0,27 de recargo, es decir, más del doble de recargo. Pero ante los pedidos ante la justicia no lo cobraban, es decir, que este subsidio en realidad no era para compensar ese aumento del metro cúbico del gas. Bien. Se mantuvo desde el final ¿Desde 2008 hasta hoy? No, desde finales del 2009 se mantuvo esto con esta leyenda de que el Estado nos subsidiaba, porque teóricamente a ellos le aumentó el costo de importar gas, porque no saben que en Argentina, si bien teníamos yacimientos gasíferos interesantes que iban a tener una capacidad para cubrir el consumo interno, como lo vendimos a Chile, nos quedamos sin gas. Si este país estamos todos... Entonces nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? Y no podíamos dejar de venderle a Chile por un acuerdo que había. Tuvimos que comprarle a otro. Que llegaban en barco desde Rusia. O de países limítrofes. Es decir, acá en este país siempre esas cosas que emparchan, otro emparche, y el consumidor, el usuario, termina pagando. ¿Y cómo es que llega esta historia de 2008 a impactar hoy en la factura, siendo no ya del 284, sino del 500% el aumento en los consumidores? En realidad llega a impactar porque el Estado tomó dos medidas, no una. Por un lado, quita este subsidio en rojo, por lo cual el valor del metro cúbico se duplica, más del 100%, sino que además decidió aumentar el metro cúbico. Mantiene el cargo y aumenta el metro cúbico. Es decir, quita este subsidio, quita este mayor costo de importación, quita el no pagarlo, lo vamos a tener que pagar, pero a la vez aumenta la tarifa. Es decir, que hay dos aumentos de tarifa. Una, porque nos cobra esto, que era inconstitucional en el año 2008, y otra, porque aumenta la tarifa actual. Es decir, que el Estado Nacional nos cobra dos tarifas en la factura. Una, la tarifa que va a aumentar ahora, y otro, ese costo que después fue mayor beneficio, mayor gasto de gas importado, que es el subsidio. Laura, la última pregunta. ¿Y qué puede hacer la gente? ¿Qué estima usted que hará la gente, el consumidor, cuando le llegue la próxima factura con un aumento considerable? Bueno, primero... ¿Qué recomiendan ustedes que debe hacer? Primero,
nunca pueden aumentar para atrás. El aumento tiene que ser a partir del día que fue publicado en el boletín oficial, no del anuncio. En Argentina, las leyes, los decretos empiezan a funcionar el día que es publicado en boletín oficial. Es decir, todo el aumento que sea para atrás, obviamente se harán los reclamos pertinentes o se iniciarán las acciones que corresponden. Y después tenemos que ver la factura, porque es todo tan engorroso, lo hicieron todo tan complicado, que hasta que no veamos realmente todos esos decretos que se van publicando, que uno dice una cosa, el otro dice otra, van cambiando entre sí, como que van cambiando el decreto a ver de acuerdo a cómo reacciona el usuario, cómo reacciona la gente, hasta que no tengamos la factura con los nuevos valores para ver realmente qué van a hacer, si hay quita de subsidios, si hay aumento del metro cúbico, qué pasa. No podemos tomar una decisión. Hay que esperar a que llegue el... Porque estamos hablando en el aire. Bueno, entonces nosotros vamos a seguir, Laura, vamos a continuar con el tema porque va a ser de honda preocupación seguramente de los consumidores de aquí a ese momento. Gracias por estar nuevamente en Santa Fe Directo y seguimos ahora con tecnología en nuestro programa.